vida eterna. Así es de que yo le invito para que voltee con su hermano y le diga qué bueno que estamos hoy juntos en la casa del Señor. Dios enviará su bendición a este lugar. Dios nos va a visitar, amén. Y vamos a alabar juntos al Señor. Dele esa sonrisa a su hermano, amén. Si no almorzó, hermano, no le hace. Dele la sonrisa de igual manera a su hermano, a su hermana, y vamos a adorar juntos al Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Estamos delante de tu presencia, agradeciendo, Señor, tu fidelidad. Agradecemos tu misericordia y agradecemos, Señor, que un día más, mi Dios, nos permites estar de pie. Gracias por cada una de tus bendiciones. Ahora, Señor, nos hemos reunido en este lugar para alabar juntos, para adorarte juntos, para exaltarte, Señor, y proclamar, mi Dios, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Dios, que grandes son tus obras, grandes son tus maravillas. Mira, Señor, y por medio de estas alabanzas proclamamos tu grandeza, proclamamos, Señor, tu poder. Te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza. Ahora vivimos para ti, Señor, para adorarte y para exaltar tu nombre. Recibe toda la gloria, recibe nuestra alabanza. Bendice a cada uno, Señor, en este lugar. Bendice a cada uno, mi Dios, los que están desde casa en esta hora. Toca sus vidas y tu Espíritu Santo venga, Señor, a visitarnos. Tu Espíritu Santo se manifieste y se mueva con poder. Bienvenido seas, Espíritu de Dios, a este lugar. Haz como tú quieras, Señor, que sea tu presencia, mi Dios, aún mayor, Señor, que la semana pasada, que el día de ayer. Que nuestra alma, Señor, se llene, nuestra vida se llene en esta hora. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén, gloria al Señor. Y vamos a proclamar, amén. Vamos a alabar al Señor usando nuestras manos, usando tu voz, hermano. Acompáñanos con estas alabanzas y adoremos juntos al Señor. Nadie puede igualar lo que hiciste tú por mí. Has cambiado mi dolor por tu amor. Me has dado libertad, vida eterna y mucho más, más de lo que pueda imaginar. Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy, pues tu amor me conquistó. Siempre te amaré, nada vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, mi Jesús. Nada puede igualar, nadie puede igualar lo que hiciste tú por mí. Has cambiado mi dolor por tu amor. Me has dado libertad, vida eterna y mucho más de lo que pueda imaginar. Mi Jesús, ¿a dónde iré si no estás? Nada soy, pues tu amor me conquistó. Siempre te amaré, ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, mi Jesús. Ahora vivo para ti. Eres todo lo que quiero, ya no sé estar sin ti. Quédate conmigo, mi Jesús. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria sea nuestro Dios. Amén. Porque Él es precioso.
hermoso, sin igual. Yo me voy, manda el fuego.
manos y repose, se pose sobre cada uno de nosotros. Y ese fuego que cayó a 121 vez me hizo pentecostal, de la cabeza a los pies. ¿Cuántos son pentecostales? Me hizo pentecostal, aleluya, de la cabeza a los pies. Alábale, hermano, y dile: yo soy pentecostal. Y este fuego que cayó a 121 vez, este fuego que cayó a 121 vez, me hizo pentecostal, de la cabeza a los pies. Me hizo pentecostal, de la cabeza a los pies, de la cabeza a los pies. Me hizo pentecostal, de la cabeza a los pies. Me hizo pentecostal, de la cabeza a los pies. Me hizo pentecostal, fuego pentecostal, fuego pentecostal.
fuego que cayó a menos no se puede detener. Nadie lo puede parar, hermano, porque viene del mismo cielo, viene de parte de Dios. Aleluya, Él prometió enviar su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo se mueve con poder en medio de nosotros. Un ejército acampe contra mí, no temeré. Que haya guerra hoy alrededor de mí, en mí confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Porque tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Porque tú eres mi gloria, quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo,
recuerdas el escudo que usaban los guerreros. Ese escudo los protegía, ese escudo les salvaba la vida, ese escudo protegía su corazón. Cuando este canto dice, porque tú eres mi escudo, mi fortaleza, tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza, estamos recordando, hermanos, que Él es nuestro protector, Él es nuestra fuerza, Él es el Dios que nos guarda de todo mal, de todo, hermano, cuanto se haya levantado hoy en estos días, de todo lo que se ha levantado en tu contra. Es Dios el que te guarda, es Dios tu escudo, es Dios tu fuerza, y Él es el que es digno en esta tarde de que le alabemos y le exaltemos. Amén. Cualquier cosa, hermano, di: Dios es mi escudo, Él es mi fuerza y Él es el que levanta mi cabeza esta tarde. Vamos a orar, mis hermanos, por las ofrendas y los diezmos. Le invito para que en reverencia oremos al Señor dando gracias. Amén. Dando gracias por su fidelidad. Y le voy a pedir a nuestro hermano Turi que nos guíe en la oración. Gracias, Señor, te adoramos, te bendecimos en esta mañana hermosa, Señor. Te pedimos que bendigas al dador alegre, Señor. Bendice a aquel que no va a poder hacerlo, Señor. Te pido que derrames de tus santas y gloriosas bendiciones hasta que sobreabunde. Señor, síguenos bendiciendo para seguir siendo de bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así podemos pasar y traer nuestras ofrendas. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Grande y poderoso Dios. Grande y poderoso Dios, tu nombre alabaré siempre. Te alabaré, dando la vuelta, te salvaré, alzando mis manos, tu nombre alabaré siempre. Porque tú, Jehová, me has librado de todo mal.
grande y poderoso Dios. Aleluya. Amén. Grande y poderoso es nuestro Dios. Le alabamos siempre, en todo momento. Amén. En todo tiempo. Él es bienvenido a este lugar. Amén. ¿Por qué no en esta hora, mi hermano, levanta sus manos y le dice al Señor: Señor, bienvenido eres. Bienvenido eres, Señor. Que se abra el cielo sobre cada uno de nosotros. Que se abra el cielo, Señor, derramando vida, derramando de tu Espíritu Santo. Señor, que se abra el cielo sanando toda enfermedad. Porque conocemos a un Cristo vivo, a un Dios poderoso, amén. A un Dios grande y eterno que está aquí en esta hora. Acompáñanos, mi hermano, con esta alabanza. Y dile: Señor, aquí estamos rindiéndonos delante de ti. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y
Espíritu Santo. Espíritu Santo, derrama tu presencia. Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros. Llena cada corazón. Llena cada corazón. Llena cada vida. Llena cada vida. Bendito Dios, toca, Señor, en esta hora cada corazón. Te adoramos, oh Dios, y bendecimos tu nombre. Abre los cielos, Señor, sobre nosotros. Abre los cielos, Señor, y derrama de tu unción. Tu Espíritu Santo traiga esa visitación, Señor. Tu Espíritu Santo venga, Señor, y visite este lugar. Tu Espíritu Santo venga, Señor, y llene. Tu Espíritu Santo, Rabacanda, Rabasi, llene. En Amacay, Basanda, Rabasini, Bacay, Basanda, Rabasi. Espíritu de Dios, llena, llena. Espíritu Santo, llena. Espíritu Santo, bautiza. Espíritu de Dios, bautiza. En Amacay, Basanda, Espíritu Santo, bautiza. En Amacay, Basanda, está cerca de ti. Puedes cerrar tus ojos, levantar tus manos y sentir la misma presencia del Dios Todopoderoso. Y sentir la presencia del Señor, porque Él está en este lugar y su presencia se manifiesta donde hay un pueblo que le alaba, donde hay un pueblo que le exalta, donde hay un pueblo que se rinde delante de Él. Dile: Señor, aquí estoy en esta hora, aquí está mi corazón. Bienvenido seas a este lugar, bienvenido seas a este lugar. Abre los cielos, Señor, Amaki, Basanda, Rabasi. Y venga, Señor, tu gloria, llenando esta casa, llenando este lugar, llenando, Señor, trayendo sanidad. Bendito Dios, cada célula del cuerpo en el nombre de Jesús sea sanada. En el nombre de Jesús sea sanada. Toca, Señor, en esta hora trayendo sanidad. Aleluya. Ahí donde está el enfermo, toca, Señor, trayendo sanidad. Y testifiquen, Señor, lo que tú estás haciendo este día en sus vidas, Señor, y que en los que no creen, crean. Bendito Dios, al ver tu obra preciosa realizada en sus vidas, que los que no creen, Señor, puedan creer. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre de Jesús. Ese fuego que cae, hermano, viene y te llena de la cabeza a los pies. El fuego del Señor que está en este lugar. Solo dile: gracias, Señor, gracias por tu presencia, gracias. Cielos abiertos, adora al Señor, porque el tiempo de la visitación es ahora, porque el tiempo de Dios es ahora, porque Él aún desea llenar, bautizar, sanar. El Cristo de milagros está pasando por aquí, y ante ese Cristo nos rendimos, a ese Cristo adoramos, a ese Cristo exaltamos. Te adoramos, Señor, te adoramos, 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 Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Todo mueve aquí.
Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dile al Señor, tu Espíritu Santo me hable, Señor, y me ministre a través de tu palabra. Gloria a Dios. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Mire, así como está de pie, vamos a ponernos en las manos de Dios. Obviamente estamos aquí en la iglesia cantando, adorando, pero que se sensibilice más nuestro corazón, hermanos. Yo creo que vivimos tiempos en donde cada vez nos hacemos más materialistas, más racionalistas, y tenemos que mirar a través de la fe y que este corazón no pierda ese entendimiento bíblico. Cierre sus ojos. Padre, nos ponemos en tus manos. Te damos gracias por la vida, por la salud, por el hecho de estar aquí. Queremos pedirte cada uno de nosotros, Señor, tanto como de manera individual, de manera congregacional, que nuestro corazón, Señor, se haga más sensible a tu palabra, a tu presencia, que nuestro corazón comprenda cada día más a plenitud lo que la bendición del cielo significa cuando entramos a la iglesia, Señor. Haz que tu palabra venga y bendiga, traiga fruto. Haz que tu palabra, Señor, venga, reconstruya, sane, consuele, quite, rompa, para la gloria tuya, Señor, pero de la misma manera seamos cristianos, Señor, hijos tuyos con mejor entendimiento para vivir la vida cristiana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mire, yo quiero aprovechar su postura, hermano, y quiero invitarlo que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe a la primera carta del apóstol Pablo, nuevamente a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Dice la Biblia de la siguiente manera, ahí está también en la pantalla si lo quiere leer. Nadie se engañe a sí mismo, sigue escribiendo. Si alguno entre nosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios, ¿en qué dice la Biblia? En la astucia de ellos. Otra versión dice aquí que atrapa a los sabios en su propia astucia. Siéntese por favor en esta tarde. Esta semana, hermano, yo quisiera continuar con esta segunda parte de este mensaje que lo hemos titulado, esta serie de mensajes de disciplinas espirituales. Cómo es que el apóstol Pablo en este capítulo 3 le habla a la iglesia de Corinto y les dice básicamente que la vida cristiana es cierto. Alguien nos habla del evangelio y luego dice, alguien te adoctrina, alguien es parte de tu vida para que tú crezcas. Pero también finaliza diciendo, pero dice, de manera propia yo tengo que edificar en mí mismo. En otras palabras, de manera propia, dice otra traducción, dice, tengo que disciplinar mi vida, tengo que entrenar mi vida para conocer, para vivir, para experimentar la buena vida cristiana que Dios tiene para mi vida. Y hablábamos la semana pasada de esas razones por las cuales un cristiano debe de tener esas disciplinas espirituales que no traen nada más que bien a nuestra relación con Dios. Cuando usted convive con deportistas, no de alto rendimiento, no profesionales, personas que, tienen un estilo de vida, que trabajan, pero le dedican un tiempo a caminar, a correr o a ejercitar, generalmente usted ve en ellos que hay un común denominador y dicen, bueno, es que todos tenemos que cuidar nuestra salud. Usted ve de repente gente que se procura cómo comer, no necesariamente para perder peso, sino más bien dicho para mantener un buen cuerpo sano en su interior. Y yo decía la semana pasada que, híjole, los mexicanos cómo batallamos para las disciplinas, ¿verdad, hermanos? Cada inicio de año hay mucha euforia, hay mucho cora
Y no, sí, le dice el esposo a la esposa, este año es nuestro año, vamos a hacer esto, aquello, y ya nomás cruzan los primeros días, ¿verdad? Pues ¿qué pasó? No, ya hasta el año que entra, mujer, no me presiones. De tal manera que de alguna manera la cultura, hablo de la nuestra, la mexicana en cierta parte, batallamos para hacer disciplinas. Y este tema no es un tema necesariamente que digamos, bueno, es que el pastor a todos nos quiere tener bien alimentados y nos quiere tener bien sanotes, ¿verdad? No, en realidad no se lo tengo que decir yo. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y nosotros debemos de procurar sobre de él en todo, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestras acciones, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar, de tal manera que nuestra vida cristiana sea una buena vida cristiana. Pero este capítulo, decíamos la semana pasada, que el apóstol Pablo cuando le dice a la iglesia, pero tú mismo tienes que tener esa disciplina, esa autoedificación, ese entrenamiento. Hablábamos de las razones. Esta semana, hermano, yo quisiera hablar de esta segunda parte de esta serie de mensajes que la hemos titulado Disciplinas Espirituales. ¿Cómo es que una de las disciplinas espirituales que el apóstol Pablo les comparte a la iglesia de Corinto, en el capítulo 3, tiene que ver precisamente con la sabiduría de Dios? ¿Sabe? Existe dos tipos de sabiduría, si usted leyó junto conmigo. De repente yo converso con las personas y les digo, existe una manera de ver la sabiduría. Yo escucho a las personas decir, él es muy sabio. Y la realidad bíblica es que la palabra sabiduría en lo ancho y lo largo de la Biblia se le atribuye generalmente a lo que representa la comunión y la vida cristiana, el temor de Dios, que lo vamos a ver más adelante. En realidad lo que el hombre desarrolla, que el mismo apóstol Pablo lo llamó la sabiduría humana, es lo que pudiéramos interpretar como la inteligencia en el atributo del entendimiento del hombre. Así que cuando el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia de Corinto y le dice, tienes que edificar sobre ti mismo, y luego les dice, la sabiduría de Dios, él está hablando que la vida del cristiano tiene que tener una vida de entrenamiento, de lo que mejora verdaderamente la condición del hombre. Miren, la sabiduría humana, el mismo apóstol Pablo la define, y él mismo dice ahí en el versículo 19, como usted y yo lo acabamos de leer, dice, la sabiduría humana, dice, o la sabiduría de este mundo, él mismo dice que es, ¿qué? Insensatez. En otras palabras, cuando hace referencia a insensatez, la sabiduría humana o la sabiduría de este mundo, lo que quiere decir el apóstol Pablo es que es pasajera, es que es de alguna manera un soplo, dando metafóricamente la explicación que la vida del hombre, a lo que le llama sabiduría, es a lo pasajero. Por ejemplo, ¿sabía usted que nosotros vivimos en una sociedad muy inteligente? No, es en serio, no es broma. No es ironía lo que estoy diciendo. Tan inteligente que vivimos en una sociedad que cambia de acuerdo a la época. Por eso el apóstol Pablo le llamaba insensatez, porque decía, porque la sabiduría del hombre, dice, es incompleta. La sabiduría del hombre es pasajera y la sabiduría del hombre se recarga hacia una balanza. Por ejemplo, al paso de los años vemos cómo la sociedad cambia y ahora le llaman gente inteligente o gente sabia o gente con mucho entendimiento aquellos que cada vez promueven leyes o legislaciones en pro de lo que la sociedad quiere. Y la gente lo ve como un gran cambio positivo para la sociedad. De tal manera que cuando hablamos de la sabiduría humana de estos tiempos, hemos visto cómo los matrimonios han cambiado. Cuando hablamos de la sabiduría humana de estos tiempos, hemos visto cómo la ideología del pensamiento humano se ha reformado. Cuando hablamos de la sabiduría humana, hemos visto cómo la gente, financieramente hablando, aparentemente sabe más o gana más. Y el apóstol Pablo decía que la sabiduría humana, decía, al final del día, él terminaba diciendo, viene a ser como está escrito, el que prende a los sabios en la astucia de ellos.
En realidad lo que estaba diciendo el apóstol Pablo es lo que está escrito allá en el libro de los Salmos 94:10. Cuando un cantor se acercó a Dios y estaba pidiendo una oración de justicia, el título del castellano le llama venganza, pero en realidad buscaba una justicia, en donde desarrolla un salmo y le dice a Dios: pero ¿sabes qué, Señor? Detrás de todo esto, yo sé que el que se cree más listo que los demás, tarde que temprano, a ti no te cuentan las muelas. A eso se refería el apóstol Pablo. Y nosotros como cristianos, nosotros como conocedores de la palabra de Dios, nosotros debemos de darnos cuenta que la sabiduría humana no significa que es indebida de practicar, porque no. La sabiduría humana en cierta manera tiene rasgos de los atributos de Dios sobre la vida del hombre, los morales. Que el hombre haga de ellos un papalote es muy diferente. Pero hablar de la sabiduría humana, estamos hablando de la sabiduría limitante, de la sabiduría humana o la sabiduría de la tierra que se mueve en base a lo que se necesita. Y nosotros como hijos de Dios, el apóstol Pablo hacía la separación y decía: el hijo de Dios debe de seguir la sabiduría divina o la sabiduría de Dios. Y cuando hablamos de la sabiduría de Dios, me encontré que es muy difícil de explicar para muchas personas. Porque la palabra sabiduría en sí, para poder obtenerla, tiene que pasar por un filtro que se llama conocimiento. Y una vez que pasa por ese filtro, dice la sociedad, dicen los libros, que ahí es cuando una persona entonces ya es más sabia. Lo interesante de la Biblia es que la sabiduría de Dios no se queda en el limitante del conocimiento, sino que la sabiduría de Dios tiene la característica de que se tiene que llevar a la práctica. Porque es muy fácil hablar, hermanos. Es muy fácil dar consejos, ¿verdad? Que es facilote. Pero llevarlos a cabo está el asunto, ¿verdad? Como de repente conocemos personas que cómo son buenas para dar ideas. Y usted les dice: bueno, ¿y usted le entra? Ah, no, yo nomás te di la idea. ¿Sí conoce alguno? Conozco varios ahí. Que de repente le digo: eres todo un ideólogo. Le digo: estás pesado, le digo. Con tanta capacidad y conocimiento, le digo: ya deberías de ser presidente. Pero la realidad es que la sabiduría del hombre tiene esa limitante, y cuando el apóstol Pablo la separaba, para algunos la sabiduría lo atribuyen como un absoluto atributo de Dios. De hecho, el libro de la carta a los Romanos dice que Él es el único y el sabio Dios, dando referencia que Dios en sí, en calidad de Dios, Él es el único que tiene una sabiduría plena sobre todo. Y cuando lo vemos en la Biblia, dice inclusive la Biblia que con su sabiduría dice que fundó la tierra. ¿Por qué? Bueno, dice la escritura, Proverbios 3:19, Jehová con sabiduría, dice, fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Hacía un dicho el proverbista y decía: todo lo que Dios hizo es bueno. Pero que de alguna manera el hombre, ¿verdad? ¿Cómo somos buenos para a veces echar a perder las cosas? Bueno, de repente pasa. Dijo alguien por ahí: es que estaba probando, ¿verdad? No, pues ya no seamos tan probadores, ¿verdad? Ya más bien dicho, hagamos lo que debamos de hacer. Pero en realidad la sabiduría de Dios, después de tantos teólogos que yo leí, cómo la definían, yo llegué a mi propia conclusión y digo así: la sabiduría divina o la sabiduría de Dios es el conocimiento de todo el bien que Dios tiene para el hombre y su amor inmensurable para con él. En otras palabras, la sabiduría que el apóstol Pablo le decía a la iglesia, que el cristiano debe de desarrollar, que el cristiano debe de disciplinar, que el cristiano debe de ejercitar, que el cristiano debe de aceptar, es la que todo lo que hace Dios ha escrito y ha dado a la humanidad a través de los hombres, su palabra, de la oración y todos los recursos que crean disciplinas espirituales. Dice, al final del día nos llevan a algo, a que sigamos conociendo el amor de Dios. Porque le voy a decir una cosa, hermano, cuando lleguemos al cielo, no vamos a llegar al cielo por méritos. No vamos a llegar al cielo por exclusivismo. Vamos a llegar al cielo porque Él nos amó. Esa es la verdadera causa, esa es la verdadera razón. Nadie se va al cielo por bueno, ni por bondadoso, ni por maravilloso, ni por inteligente. Nos vamos al cielo porque la gracia derramada en la cruz del Calvario, que creó ese nuevo pacto, se derramó básicamente porque nos ama.
Y ahí es donde radica la verdadera sabiduría que Dios le quiere decir al hombre. Cuando tú encuentras la sabiduría del cielo, la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, es la que nos enseña a comprender que cuando la edificamos de manera individual, de manera propia, de manera responsable, decía el apóstol Pablo, entonces ahí es cuando comprendemos lo que Dios quiere para nosotros. Y cuando hablamos entonces de la sabiduría divina o la sabiduría del cielo, yo quiero compartir en esta tarde de cómo disciplinar entonces mi vida para crecer en sabiduría. Porque venir a la iglesia, aprendemos, sí, es un factor muy importante. Escuchar cantos, se alimenta uno, sí. Que pase el tiempo y sigamos congregándonos, es bueno. Pero cuando hablamos de la sabiduría divina, la que disciplina, la que entrena mi propia vida, es diferente. ¿Usted ha conocido gente que le gusta mucho ver el fútbol soccer? Mucho. Y que parecen comentaristas y conocen a bien así, bien a detalle. Ese es fuera de lugar. El árbitro se equivocó. Y luego le ponen la Phantom, ¿verdad? ¿Qué hubo? ¿Qué dije? Pero usted de repente los ve en el campo jugar. Son malos jugadores, ¿verdad? Porque una cosa es lo que vemos, lo que conocemos, y otra cosa es lo que ejercitamos, lo que disciplinamos, lo que practicamos. Y la vida cristiana no se trata de ver al vecino. La vida cristiana no se trata de observar cómo corre el agua. No, la vida cristiana es una aventura en donde tú te metes, practicas la fe, entras en su presencia, caminas a donde Dios te quiere llevar, ves la mano de Dios, se levantan las tormentas y caminas sobre de ellas, viene el enemigo con dardos y el escudo de Dios te defiende, la humanidad y la sociedad te dice loco, y es porque hay un fuego dentro de ti que se llama presencia de Dios, que nadie lo puede apagar, y tú comienzas a tomar decisiones diferentes y la gente te observa, y a la conclusión es esta: yo no entendí lo que hizo, pero parece que alguien del cielo lo está ayudando, y es precisamente las decisiones que basamos en la sabiduría de Dios. Así que cuando hablamos de cómo disciplinar mi vida para crecer en sabiduría, en primer lugar, para poder crecer en sabiduría y disciplinarla, debo de tener en mente que se hace recordando sus principios o su origen. La sabiduría no es así como que se la saca uno de la bolsa. ¿Y quién quiere, hermanos? No, ¿verdad? En realidad la Biblia sí enseña cómo es que una persona adquiere y posteriormente ejercita la sabiduría. Dice el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 7: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando hablamos de este texto bíblico, de repente es un poco confuso para muchas personas, porque tienen la impresión que el temor de Dios es como una especie de miedo, ¿verdad? Híjola, es que si Dios me ve, me va a castigar. Híjola, es que no lo puedo hacer porque... ¿Y si me ve un hermano? No, en realidad cuando la Biblia enseña en el castellano, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, hace referencia a la definición en sí que tiene como sinónimo reverenciar, honrar, reconocer, rendir, dar. Y cuando decía el proverbista que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, lo que estaba diciendo en sí es que la vida del Hijo de Dios, cuando viene a Cristo, ahora el Hijo de Dios viene a darle a Dios, a rendirle a Él cuentas. Así como los tiempos antiguos. Voy a poner un ejemplo breve. Antes, recordemos que llegaba el bigotón a la casa, ¿verdad? Con sus 3 chamacos y su mujer. Luego llegaba con el papá y se levantaba el papá de la silla, el hombre grande. Y entraba: buenos días, papá. ¿Sí se acuerda? Sí, papá, lo que tú digas. ¿Sí se acuerda? O ya se lo olvidó, porque los de ahora están pesados, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cuándo piensas venir? Cuando me dé la gana. La reverencia, el respeto, la honra, la rendición, tiene que ver con algo que está dentro de mí y yo le cedo a alguien.
temor a Dios no es respeto solamente, ese es un término muy limitante. Temor a Dios es el ejercicio de lo que a Él le agrada, de lo que a Él quiere que yo haga. Porque muchas de las veces, yo no sé quién vivió esto, cuando éramos solteros, hay ciertas cosas que no hacíamos porque vivíamos en casa, ¿verdad que sí? Y respetábamos a los papás. No, pues que aquí tengo que respetar. Pero ya nomás se casan y se descosen. En realidad tú nunca temiste a tus padres, nunca los honraste. Lo único que hacías es que como no lo podías hacer en casa, ahí te tenías que aguantar. El temor a Dios es diferente. El temor a Dios tiene que ver con algo que yo introduzco dentro de mí a manera de conocimiento bíblico y comienzo a investigar, a escudriñar, a comprender y a darme cuenta que la sabiduría se introduce a mí y la sabiduría se desarrolla y se disciplina y se ejerce y da resultados cuando yo le entrego a Dios todo lo que soy hacia Él. Y ¿sabe? Jehová le dijo a su pueblo, que de la misma manera nos lo dice a nosotros, allá en Deuteronomio 10:12, dice: y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos, que lo ames y le sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. En otras palabras, cuando Dios saca al pueblo de Israel de allá, a los hebreos del cautiverio de Faraón, y los tiene en el desierto, como Dios iba a prosperar a esta gran nación que se estaba convirtiendo, Dios sabía que una de las maneras para prosperarlos era necesario que aprendieran a temer a Dios. En otras palabras, que adquirieran sabiduría. Y por eso les dice: recuerda esto, es lo que pido de ti. En otras palabras, para que seas sabio, pido de ti que me temas, que me ames, que me honres. Y ahí es cuando se vierte la sabiduría. Porque esta sabiduría no es como que nomás se practica en la iglesia, hermano. No es como que nomás se practica cuando nos queremos que nos vea la gente. Este es un estilo de vida que lo practicamos en público y también lo practicamos en la oscuridad. ¿Sí me entendieron, verdad? En donde nadie nos ve, en donde nadie está mirando nuestras reacciones, como lo dijo José el soñador, ¿verdad? ¿Quién soy yo para cometer tal acto? Es que no estaba temiendo en el sentido que tuviera miedo a Dios. Es que su corazón estaba tan arraigado a lo que su padre le había enseñado, que él decía: a mí se me enseñó a temer a Jehová y por lo tanto no puedo cometer tal aberración. Porque cuando hablamos del temor de Jehová como principio, como origen, recordemos que la sabiduría nos va a ayudar y tiene que ser recordada en momentos de tentación. ¿Sabe usted que el capítulo 7 del libro de Proverbios es un capítulo muy bonito que yo se lo recomiendo? Usted irá a decir: ¿qué? ¿Cuánta lana trae? No, no se trata de dinero, se trata de algo más interesante. Capítulo 7 del libro de Proverbios es un capítulo que le dedicó un padre a un hijo que tuviera cuidado con la mujer ramera, con la prostituta. En los tiempos bíblicos era muy común que los hombres, aunque hoy también hoy, ¿verdad? Pero en los tiempos bíblicos también era muy común, hermanos, que los hombres asistían a una cantina, a una taberna. Y siempre había mujeres fáciles, como se les conoce, ¿verdad? Que se entregan. Y este padre le dice a su hijo: mira, hijo, yo sé que el mundo y que donde tú te mueves, lo más fácil es que tú te la pases bien a todo dar y cierres la noche bien a gusto. Pero tienes que saber que la sabiduría de Dios, la sabiduría del cielo, y se lo dijo en el versículo 4, di a la sabiduría: tú eres mi hermana, y a la inteligencia llámala parienta. Lo que le quería decir el padre es: en tiempos de tentación, llama a la sabiduría a tu hermana. ¿Sabe, hermano? Vivimos en una sociedad muy tentadora, y no necesariamente sexualmente hablando. Tentar para gastar, tentar para ofender, tentar para dañar, tentar para no orar, tentar para no ir a la iglesia, tentar para perder la moralidad. Y dice la Biblia que le dice el padre: di a la sabiduría tu hermana. En otras palabras, hazla sanguínea, hazla tuya. No sea la sabiduría un salvavidas en tiempos difíciles, en tiempos de tentación. Mejor tráela dentro de ti, para que cuando venga la tentación recuerdes el origen de ella, que todo se trata de honrar a Dios. Pero también
Cuando hablamos de la sabiduría como principio, como origen, estamos hablando lo que precisamente dijo aquel hombre, aquel jovencito llamado Salomón. ¿Sabía usted que Salomón reconoció que necesitaba sabiduría porque hay cosas en la vida que sobrepasan nuestra capacidad, hermanos? Fíjese, ser cristiano no es ser súper. Ser cristiano no es tener todas las respuestas. Ser cristiano no es estar exento de desgracias. Ser cristiano es reconocer que hay cosas que están por encima de nosotros. Y así lo sucedió allá en el capítulo 3 del primer libro de los Reyes. Lo dijo este jovencito cuando iba precisamente en aquel viaje donde se le iba a reconocer como tal, Gabaón. Dice la escritura que se le aparece Jehová en sueños y le dice: pídeme lo que quieras. Uno de los pocos textos en la Biblia que pareciera ser que el Señor abre completamente y le dice al hombre: lo que tú quieras. ¿Sabe? Si este joven hubiera sido otro, este jovencito, en calidad de nuevo rey, él hubiera dicho: voy a tener enemigos, mátalos a todos, porque va a sobrepasar mi capacidad, yo no voy a poder con todos. Si este jovencito hubiera sido otro, hubiera dicho: dame mucho dinero, que nunca se me acabe. Oiga la oración de varios de nosotros, ¿eh? Si este jovencito hubiera sido otro, hubiera dicho: dame muchos años para poder vivir mucho. Pero dice la Biblia que al contrario, este joven le dijo a Dios, dijo: una cosa te pido. Dijo: dame la capacidad. La traducción más común le llama capacidad. Pero la realidad es que este joven en el original estaba pidiendo sabiduría. Dice: dame juicio para poder diferenciar, porque este pueblo es muy grande. Cuando él pide sabiduría, dice la Biblia que debido a que esa fue su petición, Dios le dio lo que no había pedido. ¿En qué sentido? Dijo: por cuanto no me has pedido la muerte de tus enemigos, por cuanto no me has pedido riquezas, te los voy a dar. ¿Por qué lo hace Dios y se lo da? Porque el origen de la sabiduría trae como resultado paz. Porque el origen de la sabiduría trae como resultado que los enemigos serán avergonzados. Porque el origen de la sabiduría nos hace vivir una buena vida. Y este joven, cuando le dice eso, dice más adelante allá la historia, que llegaron mujeres rameras y que le dijeron: mira, su hijo se murió, ahí quedó otro. Y dice la escritura que manda a traer una espada. No lo iba a hacer, era una simulación para poder sacar quién era la verdadera mamá, como algunos conocemos esa historia. Una vez que este joven aparentemente iba a quitar la vida y partirlo en dos, como buen mexicano, ¿verdad? Vamos a partirlo en dos. En realidad no lo iba a hacer. Dice la escritura que a raíz de ese evento circuló en toda la ciudad, en todo su reino, que había un rey con amplia sabiduría. Porque la sabiduría, hermano mío, no pierda de vista que tiene una causa, tiene un efecto. Y cuando hablamos de ello, yo debo de tener en mi vida diaria, en mi oración constante: Señor, que no se me olvide que yo debo de ser sabio. Que yo se me olvide, Señor, que la sabiduría se trata de agradarte a ti. Se trata de que tú estés en paz, Señor, de que tu corazón se alegre cada vez que escuches mi voz. Porque mire lo que dice Proverbios 19:8, dice: adquirir sabiduría es amarte a ti mismo. Es como cuando le decimos a la gente: quiérete un poco, cuídate, no andes por esos caminos. El mismo proverbista declaraba a través de dicho que la sabiduría para un cristiano es amarse a uno mismo. Pero más adelante también dice Proverbios 10:8: el de sabio corazón acata las órdenes. Se fija que la sabiduría no solo se trata de conocimiento, sino se trata de ejercicio. Y cuando el proverbista Salomón en el capítulo 1, porque él se le adjudica a él la autoría del capítulo 1 y dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo que estaba haciendo este hombre es que estaba reconociendo que todo su tiempo hasta ese punto estaba actuando por la sabiduría de Dios, y que todo lo que quería causar y lo que quería traer como reacción
Se trataba de honrar a Dios, se trataba de agradar a Dios. La sabiduría no es para hacernos más listos nosotros y amolar al pobre o desquitarnos con el mejor, no. La sabiduría se trata de glorificar a Dios, se trata de tomar las bendiciones de Dios de la manera apropiada, se trata de hacer una vida cristiana en donde no haya pensamientos, por así decirlo, de culpabilidad, que no haya pensamientos de arrepentimiento. Si lo hubiera hecho así, mira, las mujeres son muy buenas para decir, te lo dije. Por eso se rieron las mujeres. Te lo dije. ¿Y qué decimos los hombres? Ni modo. De alguna manera interpretamos que la sabiduría siempre nos previene, hermano. Y debemos de recordar su origen. Pero ¿qué también? ¿Cómo poder disciplinar mi vida para crecer en sabiduría? 2, poniéndola cada día para vivir una mejor vida para Él. Por eso le decía que todo se trata de Él. Mire lo que dice capítulo 1, versículo 5 del libro de la carta de Santiago. Si necesitan sabiduría, mire, la versión más común dice así: pídanla, o si no tiene, o si le falta. Esas son las versiones más comunes. Cuando uno lee la versión 60, si alguno no tiene sabiduría, pídele a Dios, el cual la dará sin reproche alguno. Pareciera ser que uno se imagina, no, pues es que si dice si no tengo, pues porque no tengo, por eso me he equivocado toda la vida. La versión más apegada al original es la que se conoce como la traducción lengua actual, porque él sí hace la sintaxis correcta de su traducción y dice así: si necesitas sabiduría, pídela. Y sabe, un cristiano cada día necesita sabiduría, hermano. Cada día la necesitamos. Yo pregunto de corazón, ¿sí necesitan sabiduría ustedes, hermanos? Yo sí. Yo hablo a mi persona, muchas, porque reconozco que cuando se baja de la cruz el Saúl, la riega mucho. Porque reconozco que cuando el Saúl se las cree muy buenas, la riega. Pero cuando voy a Dios, cuando voy a su palabra, cuando voy en oración y encuentro que la sabiduría es algo que está al alcance de una oración, me doy cuenta que de alguna manera el Espíritu Santo trae a mi memoria, me da fuerzas, me previene, me hace entender de qué se trata lo que va enfrente de mí. Y me doy cuenta que la necesito día a día. Me doy cuenta. Mira, la sabiduría la deberíamos de interpretar en nuestra vida como el alimento. Así un comercial, ¿verdad? Me dijeron que va a haber enchiladas al finalizar, hermanos. Ya me aventé el promo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando usted no come? No me va a salir, pierdo peso. Nada, no diga eso. ¿Qué pasa cuando usted no come? Mire, muchos se ponen de malas. Otros se debilitan. Así deberíamos de ver la sabiduría espiritualmente hablando en nuestra relación con Dios. Si no he pedido sabiduría este día, Señor, híjola, que me den váguidos. El Señor es bueno para contestar. Si no he pedido sabiduría en este día, Señor, llámame la atención. Y de alguna manera hacemos una disciplina el estar pidiendo sabiduría de manera diaria, que no es pecado, porque la sabiduría no tiene tope, hermano. Ocupamos la sabiduría para los diferentes eventos de nuestra vida, y que si hay eventos en nuestro diario vivir, ¿verdad? Que si hay, porque cada día son experiencias diferentes. Y cuando el apóstol Santiago decía, pídala a Dios, y dice así, porque Él es generoso, dice su versión. ¿A qué se refiere? ¿Cómo entonces se pide la sabiduría? Obviamente, en primer lugar, la sabiduría se pide a través de la oración, hermanos. Esto no es así como que se mete a la aplicación y luego le mete al Uber Eats, ¿verdad? No. Tómate tu tiempo. Relájate. Siéntate, arrodíllate, aíslate. Ten un momento privado con Dios. No te estoy diciendo que te vas a estar ahí 6 horas, pero piensa muy bien lo que estás orando. Como los niños, ¿verdad? Cuando, Señor, bendice los alimentos porque...
Y otro que otro niñote, ¿verdad? También. No, relájate, pídela. Señor, dame sabiduría, Señor. Mira, ocupo sabiduría este día, esta semana. Ve a Él de verdad, en oración, en razonamiento. Y así es como el Señor la da, la introduce y aumenta sobre la vida del cristiano. 2, ¿cómo se pide? Pues también la sabiduría se pide a través de la palabra de Dios. En realidad no hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo debajo del sol en la actualidad. Por mucho que cambie la vida, por mucho que cambie la sociedad, todo está en la Biblia. Y cuando voy a ella, tiene la capacidad de ser tan auténtica, efímera, única. Tiene la capacidad de ser filial, fiel, verdadera. De tal manera que cuando voy a ella hay un tema que yo necesito, pero para ello yo tengo que leer la Biblia. La sabiduría a manera de disciplina no es así como que, ojalá y el pastor hable de mi problema. No. La sabiduría es algo que tú tomas en la Biblia y tú vas leyendo, vas escudriñando, vas comprendiendo y te das cuenta que hubo otros hombres como nosotros que vivieron inclusive peores experiencias como nosotros. Mira, cuando yo de repente me quiere entrar la queja, porque a todos nos entra, ¿sabe de quién me acuerdo constantemente? De Job. Y veo su condición a través de la Biblia. Y yo digo, no llego. Y si él soportó, si él fue paciente, si él no renegó de su Creador, si él se mantuvo fiel, ¿por qué yo no puedo? Y ahí es en donde comprendo, hermano, que a través de la Biblia Dios da sabiduría para vivir una mejor vida cristiana y se transforma en una disciplina. ¿Cómo entonces se pide la sabiduría? A través de los consejos de los líderes, de los pastores, de los hermanos maduros en la fe. No de los hermanuchos cualquiera, porque ya los tenemos que diferenciar. Oye, ¿tú eres hermano? Sí, yo soy hermano. De los White Sox, ¿verdad? No, eso no. No, un verdadero hermano maduro en la fe. Porque hoy en día ya como todos son hermanos, pues ya todos andan dando consejos. No, sí, déjala, brother, déjala, de lo que se pierde. No, calmado, tranquilo. No te aceleres. Busca un pastor, busca un líder, un hombre de Dios, una mujer de Dios preparada, temeroso, temerosa de Dios. Mira, hermano mío, dirás cómo hace falta que en la iglesia cristiana el creyente comprenda que nosotros no podemos ocultarnos y no nos las comemos todas. Ocupamos de consejos. Ocupamos, lo necesitamos. Hoy en día los cristianos son muy privados. Ya no dicen nada hasta que ya la riegan. Iba a decir, la embarran, aunque ya la dije, ¿verdad? Pero después en la casa me regaña mi esposa. No andes diciendo así. Bueno, el punto es, hermanos, que sí es cierto. Nosotros debemos de ser cristianos que busquemos el consejo. No te vayas a tu casa. No pases el día. No tomes una decisión sin escuchar la opción de Dios, la palabra de Dios, a través de un hombre, de una mujer. No podemos quedarnos callados y decir, no, yo y Dios, y que Él me ayude y yo lo ayudo. Está hablando al Señor, ¿verdad? No, hay gente muy cerrada cristianamente hablando, y se lo digo en serio, hermano. Hay mucho cristiano cerrado. Yo no tengo que compartirle a nadie mis problemas. Es que no los vas a andar repartiendo. Es como tiempo atrás hablaba con Víctor y me recordaba, le preguntaba a él, ¿cómo llega la gente ahí a las sesiones y todo, verdad? Porque él es psicólogo. Y la pregunta típica es, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué hace aquí? Y luego me contaba Víctor, ¿verdad? No, pues aquí nomás. Me ha platicado que pasa la gente tiempo y no suelta nada, nomás mirándose uno al otro a ver quién aguanta más. Somos muy cerrados. Hermano, ocupamos consejos. Pero después se van a enterar todos los hermanos. Mira, si se enteran todos los hermanos, ese hermano lo vamos a quemar con leña verde. No se crea. Pero no lo debemos de ver así. Ocupamos de consejería porque eso trae disciplina. ¿Cómo se pide la sabiduría? Obviamente a través de las enseñanzas y las predicaciones. Es por eso que yo soy defensor que un cristiano no puede venir solo los domingos, a excepciones, ¿verdad? Trabajo, incapacidad humana, cosas así.
Porque pareciera ser que hoy en día vivimos una iglesia cristiana dominguera, en donde de domingo a domingo piensan que ya con eso se llenan para toda la semana. No, hermano, no es suficiente. No es suficiente. Hoy en día tenemos la bendición de tener diferentes medios para volver a escuchar el sermón o otros sermones. Ocúpate, aliméntate. Hazlo, escucha el consejo de la palabra de Dios. Escucha lo que Dios tiene para tu vida a través de la Biblia. Y eso crea disciplinas. Disciplinas, ¿cómo? ¿Cómo entonces debo de buscar la sabiduría en sí para que se haga una disciplina? Para que mejore mi condición de vida. Mira lo que dice Proverbios capítulo 2 versículo 3. Así es como se busca la disciplina. Así es como se busca la sabiduría. Si llamas a la inteligencia y le pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como un tesoro escondido, entonces comprenderás la sabiduría del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Este proverbio lo que quiere decir en pocas palabras es que la mejor actitud para yo poder crear disciplinas y principalmente el temor de Dios, la sabiduría de Dios, dice, búscala como el oro. Búscala como la plata, como algo preciado. En los tiempos bíblicos había hombres que les llamaban buscadores. Estos hombres se dedicaban a irse a las ruinas de lo que se le conoce las ciudades devastadas. Y estos hombres, ya estoy terminando, hermano, estos hombres lo que hacían es que minuciosamente comenzaban a buscar entre los escombros lugares, piedras, momentos. Y como eran tantos los que entraban ahí, ellos tenían que ser muy enfocados, pero a la misma vez constantes y rápidos. Porque si encontraban una monedita, ellos sabían que ahí había más. Y cuando dice el proverbista, busca la sabiduría, como si buscaras la plata, como buscaras el oro, da a entender, busca algo que te va a enriquecer, que te va a hacer crecer, que te va a hacer ganar. Y desesperadamente, pídela, allégate a ella, que sea tuya. Hermanos, la sabiduría tiene características. Dice la carta a Santiago capítulo 3 versículo 17, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Esa es la sabiduría del cielo. Esa es la sabiduría de Dios. Quiero invitar a mis hermanos músicos que nos acompañen, por favor. Todos podemos disciplinar nuestra relación con Dios y crecer en sabiduría. Hermano, no se vale que de repente en la vida cristiana estemos confundidos. Sinceramente no. No es correcto. Es que ya no sé ni qué pensar de mi relación con Dios. Lo puedes pensar, pero no es correcto. No se vale que de repente en la vida cristiana tengamos un pie afuera y un pie adentro. No se vale. No se vale que de repente en la vida cristiana cada vez veamos más lejos las promesas de Dios. No se vale, hermano, que en la vida cristiana nomás traigamos a la memoria lamentos de lo que no podemos hacer bien, que pudiendo haberlo hecho bien. Dios nos da toda la capacidad, toda la sabiduría, para que cuando vengan los ataques del enemigo, mira, con la sabiduría del cielo, con el temor de Dios, tú sepas cómo reaccionar. Dios nos da toda la capacidad, la fuerza, la fe,
Para cuando vengan las aflicciones que Jesús dijo, porque Jesús dijo: en el mundo tendrás aflicciones. Dice: pero no temas, yo he vencido al mundo. En otras palabras, le decía a la iglesia, se lo dejó plasmado a la iglesia: no hay razón para que te vengas abajo, para que vengan las turbulencias y te tiren. No. Por eso decía el apóstol Juan que los hijos de Dios, y lo expresaba de una manera tan exclusiva, decía: no pecan, que es un texto controversial para muchos, porque en parte tiene razón. El Hijo de Dios no busca el pecado deliberadamente, no busca el pecado, no busca el mal, la corrupción. Puede sucederle por intencionalmente, puede sucederle por accidente, que al final de cuentas es pecado. Pero dice: pero no la buscamos, porque tenemos la sabiduría del cielo para vivir una vida mejor, en crecimiento y en bendición. No se vale, hermano, que los cristianos de repente se sienten en la famosa encrucijada de sus vidas. No, el cristiano tiene que ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y tiene que ir buscando y buscando y buscando. No, pastor, es que no se puede. ¿Quién dijo que no se puede? Claro que se puede. En Cristo todo se puede. Abby tiene en su cuarto un texto bíblico, uno muy peculiar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y de repente, cuando le digo algo, me dice: pero me recuerdo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Digo: muy bien, a lavar trastes. Se levanta y se pone contenta y hace lo que le pido, a su edad, a su capacidad. Pero tú y yo, hermanos jóvenes, adolescentes, adultos, Él dice a través del apóstol Pablo: edifícate a ti mismo, disciplínate. Este mensaje se trata de venir a Dios y decirle de manera individual: quiero orar, Señor, a ti. Voy a recordar los principios de la sabiduría. Voy a buscarla cada día de manera desesperada, en el buen sentido de la palabra. No me voy a quedar callado, no me voy a dejar caer. No, yo sé que sí se puede, Señor. Y el cristiano comienza a salir de su zona de confort, de su zona de inseguridad, de su zona de crisis, de su zona de desesperación, de su zona de confusión, y comienza a ir a donde Dios lo quiere llevar. Póngase de pie en esta tarde, por favor. Gracias, hijo. Hernán, listo.